Si te soy sincera, no sé qué estoy haciendo yo aquí. O sea, ya todas han hecho sus bikinis, uno mejor que el otro. O sea, están demasiado sobradas, ¿vale? Mi ayuda no la necesitan por lo visto. Pero igual se los prometí y aquí se los traigo. Hoy vamos a coser juntas, o yo sola, la versión bikini del traje de baño Cali. ¿Están listas? ¡Manos a la obra! Bueno, si no sabes de lo que te estoy hablando, el traje de baño Cali tiene 4 versiones. Ya en un tutorial pasado hicimos la versión A, hoy vamos a hacer la versión C y D. Las dos versiones, la construcción es exactamente igual, solo se ven diferentes. Una tiene más cobertura que la otra. Yo voy a mezclar el top de una con la panty de la otra. Entonces, vamos a empezar. Al top solo le voy a hacer una modificación y es que le voy a hacer la parte de arriba un poquito más angosta. Yo soy talla S y lo voy a hacer como la talla XXS. Entonces voy a marcar todas mis líneas como mi talla S, pero aquí voy a seguir la línea de la talla XXS, la talla más pequeña. Y la voy a ir llevando poco a poco hasta terminar en mi talla original. Esta es la forma en que pueden mezclar dos tallas, sobre todo en lo que es la panty. Si tienen, por ejemplo, una cintura de una talla, no sé, M y una cadera de una talla XXL, pueden llevar la línea de una hasta la otra siguiendo la curva de los patrones. Igualmente, si eres una talla pequeña pero tienes mucho busto, puedes llevar tu talla de busto desde aquí, supongamos que es una XL, y la vas llevando a una talla pequeña siguiendo las curvas que el patrón te muestra. Voy a mezclar estas dos licras que compré en Caljoan, es una tienda española, las compré online y tienen una calidad bastante buena. No la he probado en vía real con agua, con sol, con cloro, pero a simple tacto se siente bastante bien, me gusta mucho la textura que tiene. Me han preguntado mucho sobre el gramaje de la licra, sobre qué tan gruesa tiene que ser. No hay una especificación. Pueden utilizar una delgada, pero mézclenla con una más gruesa. Por ejemplo, en el traje de baño que hice para la versión A, esa licra es bastante delgada y por eso utilicé un forro grueso y así se equilibran. Si tienes una licra delgada, utiliza un forro grueso. Es la única consideración que te puedo dar. En este caso las dos tienen un gramaje similar, así que no hay problema. Si lo vas a hacer como top, solo omite el elástico, el resto lo puedes hacer igual. Yo particularmente he hecho 3 tops con jersey utilizando este patrón y a ninguno le he tenido que poner elástico y no me ha hecho falta, la verdad. Pero yo no tengo casi seno, entonces también depende un poquito de eso. Por eso también les recomiendo que hagan una versión de prueba. Por favor, es que no me cansaré nunca de decírselo. Hagan una versión de prueba y después jueguen con el patrón como quieran. Les recomiendo elástico especial para traje de baño, elástico de caucho. No es nada costoso, no es nada del otro mundo. Lo único es que te asegura que te va a durar en el tiempo. ¿Tienes elástico normal? ¿Puedes usarlo? Sí puedes usarlo, pero no te aseguro que te vaya a durar años el traje de baño porque la liga se te va a vencer con tanto sol, con tanto cloro. Eso es lo único. Pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ahora sí, empecemos. Voy a empezar cosiendo el top. Y lo primero es coser enfrentando los derechos de ambas piezas, lo que es el costado, que es la línea curva, y la línea del escote, que es la línea recta. Lo voy a hacer con ambas piezas. Para esta ocasión voy a utilizar overlock, pero también pueden utilizar zigzag normal, sin problema. Ya terminé de coser el top y antes de voltearlo voy a colocarle el elástico. Para eso voy a marcar lo que es la mitad de cada uno de los elásticos. Voy a colocar el elástico utilizando las muescas del patrón. Ahora voy a coser utilizando zigzag, estirando el elástico a medida que coso. Así quedó. Ahora vamos a voltear uno solo. Lo vamos a introducir dentro del otro top, enfrentando los derechos de cada una de las piezas. De la tela número 1 con la tela número 1 y de la tela número 2 con la tela número 2. Introduciéndolo así. La idea es que no quede ningún espacio vacío en los extremos, que la costura de la pieza que está debajo
se una a la costura de la pieza superior. Ahora voy a coser por aquí, lo pueden hacer con overlock, con zigzag normal, yo lo voy a hacer en este caso con zigzag. Y lo volteamos. Voy a tomar una sola de las bandas del bajo pecho y voy a tomar lo que es el escote. El escote, como hablamos, es el de la línea más recta. Ese va a ir lo más cerquita a la esquinita de la banda del bajo busto. Ok, lo que voy a hacer es hilvanar este lado de aquí, que es lo más complicado, lo que me parece que tiene que mantenerse en posición. Ahora voy a pasar un zigzag por todo esto para unir estas dos piezas y se me mantengan en su lugar mientras termino de coser el top. Voy a enfrentar el delantero de la otra banda del bajo pecho con esta pieza que ya armamos. Ahora sí voy a coser con overlock por todo el borde superior. Voy a dejar uno de los amarres abiertos y voy a coser la parte inferior manteniendo el top dentro, en el medio de las dos piezas, y voy a coser por todo el borde de abajo también. Vamos a voltearlo utilizando el espacio que dejamos en uno de los amarres. Solo queda cerrar este amarre llevándolo un poquitito hacia adentro y pasando una costurita a mano. Si lo desean pueden pasar una costura zigzag por todo el borde para mantener el elástico en su lugar. Yo no se lo voy a hacer, me gusta cómo se ve sin costura. Entonces vamos a pasar con la panty. Lo primero que voy a hacer es coser la entrepierna de mi tela principal completa y voy a coser la entrepierna de mi tela secundaria dejando un espacio de unos 2 centímetros en el medio. O sea, voy a coser por aquí, dejo un espacio y coso por aquí. Y ahora voy a coser las dos entrepiernas. Ok. Ahora voy a colocar los elásticos de la entrepierna. Voy a marcar lo que son los cuartos del elástico. Mitad y mitad. Y ahora voy a colocarlo tal cual como hicimos con el top, ubicándolos en las muescas del patrón. La mitad en la entrepierna, el extremo en el extremo y la otra mitad en la muesca, que la tengo aquí. Ahora voy a coser utilizando zigzag, estirando el elástico a medida que coso. Volteamos nuestra panty y voy a enfrentar los costados. Voy a agarrar el costado de uno de los lados al costado del otro de los lados en la misma tela y voy a enfrentar los derechos y continúo bajando, asegurándome que las costuras de la unión de las dos telas estén parejas. Aquí está un costado. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro costado y ahora voy a coser ambos costados. Ok, ya aquí tengo mis costados unidos. Ahora, para cerrar la cintura voy a marcar cuál es el delantero. Este es mi delantero. Voy a hacer una muesquita en ambas piezas delanteras de ambas telas, solo para marcarlas, solo para saber que ambas son las delanteras. Ahora voy a volver a voltear mi pieza y voy a ubicar esas muesquitas. Este es mi delantero de la tela 2 y este es mi delantero de la tela 1. Ahora voy a enfrentar los derechos de ambos, dejando el resto adentro. Eso no lo voy a tocar. Y ahora voy a enfrentar todo el contorno. Voy a coser todo el contorno jalando esto a medida que coso. Ahorita en la máquina lo vemos mejor. Ahora aquí voy a jalar lo que está dentro, voy a enfrentar los derechos de ambas piezas sin tocar lo que está dentro, eso no lo voy a coser y voy a coser. Jalo
enfrento y coso. Así hasta llegar al final. Ahora para colocar el elástico voy a empezar con uno de los extremos en uno de los costados. La mitad en el otro costado y ahora voy a coser con zigzag estirando el elástico a medida que coso. En lo que llegue aquí voy a repetir el proceso. Jalo, voy a jalar todo hasta llegar al otro costado, ubico mi extremo y termino de coser. Ahora vamos a ubicar nuevamente el orificio de la entrepierna y vamos a voltear toda nuestra panty por ahí. Ahora solo nos queda cerrar este orificio con unas puntaditas invisibles a mano y ya eso sería todo. Ya estaría listo nuestro traje de baño. ¿Vemos cómo quedó? Me encanta esta tela, me fascina. Me encanta el color. Uy, sí. Mucho más veraniego que los otros que he hecho. Lo único es que me siento bien recatada. Después de ver todas las fotos que ustedes han montado, más todavía. Pero bueno, me parece que con los sobrantes voy a hacer la versión del bikini bajo. Sí. Ahora es tu turno. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, escríbeme. Si quieres ver más videos como este, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.